Entonces el objetivo específico de la clase, que dice que al finalizar la clase usted podrá describir con sus propias palabras el significado de la revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con la iluminación y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Esto es lo que nos proponemos alcanzar, que al finalizar esta clase usted ya pueda describir con sus propias palabras el significado de la revelación de Dios y todo lo que tiene que ver con iluminación y la inspiración de las Sagradas Escrituras. Vamos a estar viendo algunos conceptos que son interesantes, entre ellos el de la iluminación, la inspiración, la revelación. Y la Biblia se escribió con el propósito y el objetivo de revelar a Dios, de revelarse Dios a sí mismo, al ser humano de una manera especial. La Biblia se escribió como la revelación de Dios al ser humano. Es por lo tanto la palabra revelada de Dios. Pero Dios se ha revelado al ser humano al mismo tiempo de tres maneras, que es la que vamos a estar viendo más adelante. Él se ha dado a conocer por la revelación, por la inspiración, por la iluminación, que lo vamos a estar viendo cada una de estas partes de una manera sistemática también. En cuanto a la revelación, podemos tomar como concepto que es la manifestación que Dios ha hecho a los seres humanos de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Voy a repetir el concepto nuevamente. Podríamos usar la revelación, es la manifestación que Dios ha hecho a los seres humanos de sí mismo y de aquellas otras verdades necesarias o convenientes para la salvación eterna. Vamos a ver algunos de los términos ya directamente en los originales. ¿Qué significa esto? El término hebreo gala significa quitar la cubierta, descubrir, quitar el velo, revelar. Es decir, algo que se abre para darse a conocer. Y se utiliza en algunos pasajes como 1 Samuel 9:15, que dice: y un día antes que Saúl viniese, Yahvé había revelado al oído de Samuel diciendo. Ahí aparece esa palabra, había revelado. Quiere decir que él está dando a conocer algo, está dando en manifestación para el conocimiento de. También aparece en Números 24, Números capítulo 24, versículos 3 al 4, donde Balaam se describe a sí mismo como el varón de los ojos abiertos. Dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente. Ya en esto de ver la visión es que se usa el término también gala, de manera que el sentido de la palabra se refiere al acto de hacer del conocimiento humano algo que estaba antes solo en el conocimiento de Dios y que el ser humano no podía, de no ser por esa acción, obtenerlo por sí mismo. Es decir, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien se da a conocer. Y los hebreos estaban conscientes de que en vista de la grandeza de Dios y la imposibilidad humana de conocerle en su totalidad, Dios mismo tomaba la iniciativa de revelarse a los seres humanos. Entonces aparece esta palabra gala, que significa también exponer, aparecer, descubrir. Sin embargo, hay otra palabra hebrea, es niraj, que significa también mostrarse, aparecerse, manifestarse. Y se usa en nirá también esa palabra como revelarse. Como dice ahí en la escritura en Génesis 12:7, y apareció Yahvé a Abraham y dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar a Yahvé, que se le había aparecido, que se le había manifestado, que se le había revelado. Esa es la otra palabra que vamos a estar usando. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta algo que es importante y que usted debe de tener siempre en mente. No todo ha sido revelado. Deuteronomio 29:29 nos lo dice así: las cosas secretas son de Yahvé, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Pero hay cosas que no nos ha sido permitido conocer, no se nos ha revelado. Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, porque hay gente que pretende saberlo todo, o organizaciones que dicen que tienen el conocimiento absoluto, y no. Hay cosas que son secretas, y esas cosas secretas que a veces nosotros ni podemos entender es precisamente porque Dios las mantiene así, solamente para Él. Las cosas secretas son de Yahvé. Deuteronomio 29:29. Sin embargo, encontramos nosotros que la revelación siempre es iniciativa de Dios, como se lo dijo a Moisés, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, es decir, como Dios omnipotente. Mas en mi nombre, Yahvé, no me di a conocer a ellos. Ahí está explicando. Es decir, es de su deseo absoluto el tomar la decisión a quién se revela y de qué manera. La revelación es iniciativa de Dios. Entonces, ya en el Nuevo Testamento encontramos otro término que es bueno también que sea del conocimiento de nosotros, y es Apocalipsis. Esa es esa palabra que significa también revelación. Se traduce como revelar también, como correr el velo, que lo vamos a ver más adelante. Como dice en Mateo 11:27, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Es interesante eso. Mateo 16:17 dice, cuando Pedro dijo al Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le respondió, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es el Padre el que se da a conocer, es el Padre que revela sus planes, es el Padre que se da a conocer a sí mismo, y así lo encontramos ahí. Así que la palabra Apocalipsis ya en el Nuevo Testamento lo encontramos entonces con ese significado. Y para que entendamos o para que nos quede más claro, el término en sí significa intrínsecamente correr el velo, como si fuera una gigantesca cortina. Es quitar o correr el velo para dar a conocer lo que era previamente desconocido. Eso es Apocalipsis en sí, correr el velo. Hay algo que es interesante en esto, como lo dije yo anteriormente, es Dios quien se da a conocer, es Dios que se revela a sí mismo. Así es que este énfasis hay que ponerlo de esa manera, es Dios quien se revela a sí mismo. Por eso la razón humana no puede, por su propio esfuerzo, llegar a conocer a Dios. No puede, definitivamente la razón humana, y por eso le cuesta a los filósofos, por eso le ha costado a tantas personas que han aparecido a través de la historia haciendo sus malabares académicos, sus malabares dialécticos, y ellos por sí mismos no pueden llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque Dios es quien se da a conocer, Él toma la iniciativa y Él sabe a quién darse a conocer. Por eso dice que muchas de las cosas se las escondió a los sabios para dárselas a conocer o revelarlas a los más pequeños. Como si tuviéramos un giroscopio metálico. Algunos de ustedes me imagino que ya lo han visto, este que se está dibujando ahí en pantalla. Entonces, cuando vamos a hablar de la revelación de Dios, vamos a fijarnos en torno a estos dos puntos centrales: la persona de Dios y los propósitos que Dios tiene.
Dios informa al ser humano acerca de sí mismo, quién es Él, lo que ha hecho, lo que está haciendo y va a hacer y lo que quiere que haga Él. Así es que es la persona de Dios quien le da al ser humano ese conocimiento. El ser humano poco a poco, a través de la historia, se va reflejando en el Antiguo Testamento cómo fue que fue conociendo a Dios. Entonces, la segunda parte de este eje, para entender la revelación, es que primero la persona de Dios y segundo los propósitos de Dios. Así tomó a Noé, a Abraham, a Moisés y les brindó confianza, contándoles lo que había pensado hacer y cuándo lo iba a hacer y a dónde iba a hacer lo que él había planeado. Además, dio a conocer a Israel las leyes y las promesas de su pacto. Así que una vez más, Dios es quien toma la iniciativa. Dios reveló a los profetas lo que él iba a hacer. Por eso Amós 3:7 dice, porque nada hará Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Es el Padre, es Dios quien va a través de la historia revelando a sus profetas qué es lo que va a hacer. Y Cristo habló a sus discípulos acerca de todas las cosas que oí de mi Padre, dice en Juan 15:15. Todas las cosas que oí de mi Padre son las que Él nos dio a conocer. Y les prometió a los discípulos el Espíritu Santo para que completara la obra de instruirlos, según lo encontramos ahí en esos versículos de Juan. Cristo le reveló a Juan las cosas que deben suceder pronto. Apocalipsis 1:1. La revelación es entonces iniciativa de Dios, es correr el velo, es dar a conocer los planes, los propósitos que Dios tiene en sí mismo. Vamos a repasar un poquito sobre estos conceptos. Ahora bien, tenemos que entender tres aspectos importantes acerca de la revelación. La revelación general, que es la que vamos a ver más adelante, la revelación especial y la revelación especialísima. El carácter de Dios, su voluntad y presencia son reveladas al ser humano a través de todo lo creado. Es lo que llamamos nosotros la revelación general. Él también se ha dado a conocer a través de su palabra, lo que llamaríamos en este caso la revelación especial. Y a través de la iluminación del intelecto por medio del Espíritu Santo, a lo que llamamos iluminación también, y por medio de la persona de Jesucristo, a quien nos vamos a referir como la revelación especialísima. En este caso, revelación general a través de la creación, a través de la naturaleza, a través de todo lo que vemos nosotros en este planeta, y a través de la revelación especial, a través de la palabra de nuestro Señor, la revelación especialísima a través de Jesucristo. El Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La naturaleza le dice a todos acerca de la gloria de Dios y que todo fue hecho por Él. Romanos capítulo 1, versículo 20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Entonces vemos nosotros ahí la revelación general, que nos quede bien claro, es esta clase de revelación que la podemos entender a través de todo lo que existe, a través de la creación que es obra de Dios, el universo, el planeta Tierra, todo lo que en él habita. Vemos nosotros que está la mano de nuestro Creador y decimos, Dios se da a conocer y lo dice bien claro ahí en Romanos 1:20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. A través de la naturaleza vemos nosotros la mano de nuestro Creador. Esa es la revelación general. En teología sistemática entendemos por revelación especial, que es la que estamos viendo ahora, la palabra escrita, como decía en 1 Juan 5:13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito. Por eso entendemos que esa es la revelación especial. Lucas 10:22 dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y a aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Y encontramos todo esto entonces, la revelación especial en las Sagradas Escrituras. Es la Biblia la que nos presenta a Cristo. Va más allá dando detalles respecto a Cristo. Los evangelios nos hablan de sus acciones, de su testimonio, de la gracia que salía de él, de su identificación con los más necesitados, con los pobres de la tierra, con los niños, su respaldo a las mujeres, el llamado a la paz, el llamado al amor al prójimo. Todo esto lo encontramos nosotros en las Sagradas Escrituras. Cómo fue Dios en sus inicios, cómo Dios se fue revelando poco a poco. Todo eso ha quedado escrito. Y entonces cuando uno lee la Biblia, uno está viendo lo que llamamos la revelación especial. Cuando estamos viendo entonces la creación, estamos hablando de la revelación general. Pero ahora viene lo que se llama la revelación especialísima dentro de lo que es la teología sistemática. El Nuevo Testamento proclama que Dios, y como dice Hebreos 1:1, dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Está en Hebreos 1:1. Esta es la revelación culminante y final de Dios, su última palabra al ser humano. Por medio de sus palabras y sus obras, y por medio del carácter total de su vida y ministerio, Jesucristo reveló perfectamente a Dios. En otras palabras, ¿quieres conocer a Dios? Tienes que conocer a Jesucristo, su amor, su identificación con aquellos que sufren, su respaldo, sus palabras de fortaleza, el traer sanidad, el hecho que hizo resurrecciones, su palabra de amor a aquellos que necesitan del perdón. Si quieres conocer a Dios, entonces tienes que ver esta revelación especialísima por medio de Jesucristo. En la versión Dios habla hoy, en Juan capítulo 14 de los versículos 7 al 11, dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces, Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta.
El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Ya en Colosenses encontramos nosotros en el capítulo 1, versículo 15, que dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Su vida personal fue una revelación perfecta del carácter de Dios, porque el Hijo es la imagen del Dios invisible. Jesucristo, el Logos, la palabra, considerada como expresión de su pensamiento, en el cual, como encarnado, habitó toda la plenitud de la divinidad. Y lo pueden encontrar también en Colosenses 1:19, en Colosenses 2:9, donde cada uno de nosotros podemos ver igualmente su obra mesiánica, que reveló perfectamente los propósitos salvíficos de Dios. Conocer a Dios es encontrarlo en Jesucristo. Conocer a Jesucristo es también conocer a Dios. Repasemos un poquito los conceptos entonces que ya hemos visto. Ahora veremos lo que es la inspiración y lo que es la iluminación. En esta ocasión, esos dos aspectos son muy importantes para comprender también la revelación, en este caso, la revelación especial. Veamos, en cuanto a la inspiración, las definiciones teológicas nos dicen que es la operación divina ejercida sobre autores humanos, por lo cual Dios les revela el mensaje a escribir. Custodia su trabajo para que no hayan errores, pero sin alterar su propio estilo personal en la confección del original, comunicando luego el trabajo hecho, su aliento divino para que todo el escrito original sea absolutamente palabra de Dios viva y eficiente u operante. Es el poder de Dios que capacita al ser humano para escribir perfectamente la verdad revelada. También podemos decir que es el método de Dios para influir sobre las mentes de los seres humanos y dirigirlas en el proceso de hacer de ellos canales de la revelación divina. Así que esto es la inspiración. Son personas o fueron personas a los cuales Dios habló a su corazón a través del Espíritu Santo y ellos comenzaron a escribir el mensaje que estaban recibiendo, ese mensaje divino. En cuanto a la iluminación, podemos ver también las definiciones teológicas ahí, que es la actividad propia del Espíritu Santo que complementa la inspiración y que es ejercida en los lectores de las Escrituras, de modo que puedan entender y aceptar el mensaje bíblico procedente de Dios. La iluminación es necesaria para comprender y creer de corazón la verdad bíblica. En el caso de los inconversos, por no tener el Espíritu Santo, no pueden entender, no pueden comprender las cosas que son del Espíritu de Dios. Así es que los escritores, los profetas, fueron de parte de Dios inspirados. Los lectores y nosotros somos, a diferencia, somos iluminados por Dios, entendiendo estos dos aspectos. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender,
porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, la revelación y la inspiración fueron absolutamente esenciales para la producción de las Sagradas Escrituras. Fue dada solamente a personas selectas. En cambio, la iluminación, esta disposición es para todos los creyentes. Es significativo entonces que todos los creyentes, mis amados hermanos y hermanas, necesitamos ser iluminados. De lo contrario, estaríamos leyendo la Biblia solamente por leerla, como un libro histórico, como vemos las noticias. La persona no puede entender. Para entender la palabra de Dios necesitamos ser iluminados. De ahí que es necesario orar y pedir al Espíritu Santo que nos ilumine siempre en nuestras reuniones, en los momentos que estamos enseñando la palabra de Dios, en los momentos que estamos capacitando a otras personas. Digámosle al Señor: Señor, ilumina mi mente para poder comprender el sentido de esta enseñanza, tus propósitos divinos con relación a esta enseñanza, que nosotros seamos edificados, que podamos edificar a otras personas y que seamos realmente iluminados, que no sea nuestra mente la que trate de interpretar, de esforzarse por buscar el sentido de las palabras o el sentido de las frases o el sentido de las oraciones, sino que sea tu Espíritu Santo que nos conduzca realmente a fin de comprender, a fin de entender el pasaje bíblico, el mensaje tuyo. Es necesario que cada uno de nosotros oremos a Dios para que podamos ser realmente iluminados. ¿Qué dice en 1 Corintios capítulo 2, del 10 al 11? Dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que, mis amados y mis amadas, necesitamos que Dios nos revele a nosotros, a través del Espíritu Santo, el verdadero sentido y el propósito divino en aquella lectura de la palabra de Dios. También en Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículos del 10 al 12, se nos está diciendo ahí claramente como una prueba de una clara distinción entre la intención humana y la divina de la profecía del Antiguo Testamento. En este pasaje el apóstol Pedro escribe acerca de esta salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a nosotros diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que le seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Así que, de acuerdo con este argumento, imagínese usted, los profetas estaban escribiendo, estaban siendo inspirados por Dios, pero ellos quizás en el momento no entendieron: varón de dolores, experimentado en quebrantos, que nacería de una virgen, que sería azotado, y ellos quizás en ese momento no pudieron comprender. Ellos simplemente escribían de parte de Dios lo que Dios les iba revelando. Y en ese caso las profecías de Daniel, en ese caso el profeta Isaías hablando, el profeta Jeremías hablando de las cosas que habían de acontecer en el futuro. Quizás ellos en el momento no las entendieron, pero nosotros ahora, por la iluminación del Espíritu Santo,
es que podemos comprenderlas. También en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Otra vez el concepto de inspiración. Es Dios el que inspira a los escritores. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios inspiró a sus siervos y Dios a nosotros nos ilumina para entender lo que esos siervos dijeron por medio del Espíritu Santo. Es algo maravilloso encontrar todo esto en las Escrituras y ver claramente la necesidad que tenemos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos revele, que el Espíritu Santo nos inspire también y nos ilumine. Y en 1 Corintios 2, del 10 al 12 lo dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, como lo dijimos antes, aún lo profundo de Dios. Necesitamos entonces la ayuda siempre del Espíritu